Bienvenidos a este live que hacemos a tan solo muy pocas semanas de la segunda vuelta electoral y en medio de una situación realmente yo creo que en la que nunca, o por lo menos que yo recuerde, Roy, es la primera vez que experimentamos en lo que tiene además de historia la Constitución del 91. Nuestro invitado de hoy es Roy Barreras. Ustedes no necesitan más presentación, usted no necesita más presentación, ya sabemos qué es lo que usted ha hecho y lo que a mí me impresiona es el momento en que estamos viviendo. Y lo que realmente es sorprendente es como la pasividad con que estamos viendo una serie de hechos que se están dando y que se dan a partir de unas declaraciones de Abelardo de la Espriella, en las que prácticamente ya sale, sin haber sido elegido, actuando como el jefe, mandatario, presidente de los colombianos. Pero como el dictador, no como el jefe presidente, o sea, es amenazando a medio país. Es impresionante. No sé si los colombianos han oído lo que dijo ayer. ¿Por qué no oímos, Roy? Porque es increíble. ¿Qué es lo que a usted más le impresionó de eso? A mí me impresiona que 10 millones largos de colombianos de buena fe crean que el señor que van a oír ahora, que amenaza con perseguir con la cárcel, con la justicia gringa, no con la colombiana, a todo aquel que no esté con él. Es decir, a todos los partidarios de la candidatura progresista o de Cepeda o de Petro o de lo que sea, a cualquier crítico, sí, a los empresarios inclusive, sí, a los periodistas, es decir, todo aquel que se le oponga lo van a ir ustedes. Y que diga que va a votar por Cepeda. Todo el que diga que va a votar por Cepeda le pide a unos extranjeros, que además están respondiendo, sí. Para el secretario Landau. Claro, que la justicia americana le quite la visa y meta en la lista OFAC a todo el que no vote por de la Espriella. Sí. Es decir, es una amenaza contra la democracia que no se había oído nunca. Una amenaza contra medio país, contra los otros 10 millones de colombianos, contra las instituciones y una negación absoluta de la justicia colombiana. O sea, decíamos ahora, sí. Oigan, yo pido que los jueces y los magistrados, tantos que hay, porque tenemos un montón de cortes, están mudos hoy. Es decir, los están desconociendo. No existe el equilibrio de poderes, no existe la rama judicial. Existe un señor que condena a medio país, que con nombre propio dice que un montón de personas son bandidos, saca una lista. Sin ninguna prueba, además. No, que es la lista entera de la bancada del Pacto Histórico, sí, todos. Entonces hay que meter a la cárcel todo un partido político. ¿Que fue elegido? Que fue elegido con millones de votos democráticamente en las urnas y que además pide que lo meta a la cárcel una potencia extranjera, sí. Con la negación. Esa sí es la destrucción de la Constitución y de las instituciones. O sea, yo creo que hay que oírlo, pero pongan bien el tono de la voz, que es Caribe, para que no piensen que es Trujillo en República Dominicana, Pinochet en Chile, Somoza, Ortega, o sea, cualquiera de estos dictadores. Yo creo que en Colombia no ha habido uno, tal vez en la época de Rojas Pinilla, pero era una cosa distinta. Pero ni siquiera en la ola de derecha ahora. Yo no oía a Katz en Chile amenazando con meter a la cárcel con la justicia gringa a todo el mundo. Uribe hizo eso. No, Uribe no. Es que Uribe propuso un modelo de seguridad democrática, sí. Es que con sus aciertos y errores y con todo lo que no ha juzgado la historia y tal. Pero nunca se atrevió a decir que todo partido político que estuviera en la oposición y todos los partidarios que no estén con él eran unos delincuentes. Unos delincuentes que los tienen que meter presos en la justicia americana. Sí. O sea, es la negación absoluta de las instituciones colombianas. Es aterrador, pero lo que me sorprende es que más de 10 millones de colombianos, repito, de buena fe, piensen que ese señor que va a destruir la libertad en Colombia, la libertad de los periodistas, del ejercicio político, la gente seguramente se va a asustar. Es decir, ¿quién puede ejercer la crítica en el gobierno de un señor que no se ha posesionado y ya está dando órdenes, además usando el gobierno norteamericano? Yo me pregunto si el gobierno norteamericano está dispuesto a hacer el garrote del dictador tropical. A lo mejor sí, no lo sé, ojalá que no. ¿Usted es americano también? Claro. Norteamericano, claro, no estadounidense. Estadounidense. Sí. Y yo
diría que esto no se ha oído nunca en la vida. ¿Por qué no? Lo invito, Roy, y a los que nos están escuchando a oír al candidato en una declaración que hizo incluso después o anterior a otra que hizo de noche, por la noche, en donde también pues dijo más o menos lo mismo. Pero oigamos esta que yo creo que aquí les da a todos, porque no habla solamente del pacto histórico y sus secuaces, como él dice, o la bandola, como le dice en varias intervenciones que él hace. A los expresidentes. También se mete con expresidentes, con el expresidente. Que a todos hay que meterlos presos, los que no estén con él. Santos, sí. Óiganme esto. Defensores de la patria. Como saben, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro. Pero vienen más acciones legales y hoy les quiero contar qué vamos a hacer, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos y Europa. Lo primero que vamos a hacer con el concurso de todos ustedes, defensores de la patria, es una solicitud formal al Departamento de Estado, al señor secretario de Estado, doctor Marco Rubio, para que retire las visas de todos los aliados políticos de Petro, incluyendo funcionarios y empresarios que se han prestado para la tropelía del jefe de la mafia. Vamos a hacer también una solicitud formal al Departamento de Justicia para que se procese a los políticos, a los aliados de Petro en general, bajo el marco de la ley Rico y la ley Bolívar. ¿Por qué? Porque el régimen de Colombia está asociado con la tiranía de Venezuela, con el cartel de los soles, y es evidente que los Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar a Petro, a sus funcionarios, a sus aliados políticos, a esos congresistas que se han vendido y también a los empresarios que le hacen el juego, bajo, insisto, la ley Rico y la ley Bolívar. Lo siguiente que haremos es informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles. Eso se lo informaremos cuanto antes a la Unión Europea y estamos trabajando en el asunto. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un pequeño ejemplo de lo que Petro quiere hacer en el resto del país. Quiere incendiar Colombia para aplazar las elecciones y atornillarse al poder y por supuesto no lo vamos a permitir. Vamos a presentar también unas denuncias en Colombia contra Petro por traición a la patria, no solamente por el debilitamiento de la fuerza pública, sino también por la misma alianza con Maduro y el cartel de los soles. Doctor Duque. Múltiples conductas punibles que son evidentes, flagrantes, entre ellas la revelación de secreto al comprometer información de inteligencia que por asuntos de seguridad nacional debía permanecer en reserva, entre otros. Muy bien, vamos con todas, no nos estamos quedando quietos. Vamos a defender este país por la razón o por la fuerza. Y hay un siguiente punto que me parece muy importante, porque uno de los grandes causantes de la tragedia que hoy vive Colombia y de haberle abierto la puerta al jefe de la mafia, Gustavo Petro, para que llegara al poder, es otro bandido de calado mayor, que es Juan Manuel Santos. El señor Juan Manuel Santos está hasta el cuello en la investigación de Odebrecht, porque recibió muchísimo dinero para su campaña electoral. Él hizo un arreglo en el gobierno de Biden. Hoy las cosas han cambiado y el presidente es Donald Trump. Voy a solicitarle formalmente, y esto me llena el alma de regocijo, al Departamento de Justicia que levante el sello que hay en la investigación de Odebrecht en los Estados Unidos. Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que acordó Juan Manuel Santos y cómo es que se ha podido escapar del brazo de la justicia hasta ahora. Yo no voy a descansar hasta que el Tartufo pague todo el daño que le ha hecho a Colombia. Este es el momento en el que Colombia más lo necesita, porque son los momentos más oscuros de la patria y seguiremos defendiéndola. Defensores de la patria. Con Colombia todo, nada sin ella. Vamos a defender esta tierra que nos ha dado todo por la razón o por la fuerza.
Bueno, eso, ahí tienen muchos aristas, toda esta cosa. Bueno, lo primero que dice es que, en lo que usted decía, ¿no? La lista de los que ya ha nombrado es impresionante porque, mejor dicho, son todos los senadores elegidos, como dice usted. La bancada y entera los del pacto representantes histórico. también. Incluso hay un nombre que es Andrea Vargas, la primera representante, no sé por qué lado, no sé por dónde, pero Creo que es del Atlántico. Creo que es del Atlántico, ¿no es verdad? Andrea Vargas, también la meten en la lista. Bueno, es decir, digamos, y sin ninguna, digamos, simplemente porque se le dio la gana, porque ni existe un proceso, ni existe nada. En esta O sea, no existe nada. Es una declaración la que acaban de oír que amplía el espectro de los enemigos, Sí. porque dice todos los aliados del proyecto político, es decir, y los empresarios. Y Sí. pues hay que recordar que ha denunciado a N número de periodistas también, es decir, Los que ahí cabemos todo todos. aquel que no esté con De la Espriella tiene que ser, según esta última declaración, perseguido por la justicia gringa, Sí. quitarle la visa, meterlo en la lista OFAC y meterlo preso, y menciona dos leyes que las va a usar como garrote contra la oposición y contra la libertad, que es la ley Rico, que es una ley hecha desde los años 70 contra la mafia, imagínate. y la ley Bolívar, que tiene que ver específicamente con Venezuela y la dictadura de Maduro. Es una cosa... Y que se le están aplicando a Alex Saab, que fue su... Pues resulta su que gran, si el abogado de esa defendido. fue él. Sí. Pero no solamente eso, yo creo que los que están con fervor, porque hay fervor y entusiasmo, y columnistas muy serios, invitando a votar por De la Espriella, yo sí los invito a la reflexión. Esto es la destrucción de las instituciones de varias maneras. Primero, de la institución democrática. En la medida que un señor que no ha ganado todavía la elección promete meter a la cárcel a toda la oposición, al que se oponga a él, a todo aquel que sea dirigente o aliado o elegido popularmente, porque la lista que él hace de la bancada entera... Es que eso es lo que es grave, Roy, porque uno puede estar en desacuerdo y de hecho eso es bienvenido. Y tener posiciones muy distintas es parte de la democracia. Pero es la primera vez que un candidato actúa casi como si ya fuera presidente. Dictador. Usted dice dictador y dice claramente que desconoce la legitimidad de la elección con Claro. la cual fueron Claro. por la cual fueron Entonces, elegidos. es una cosa paradójica. No, y entonces, claro, evidentemente Gustavo Petro cometió un error horrible cuando dijo que no reconocía las... pero es que esto es lo que está haciendo lo mismo. Pero Exactamente. peor, porque está amenazando con la cárcel a todo el que opine diferente. Claro, él corre mal la cerca. A mí me Sí. parece escalofriante. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición, que se aprobó después de medio siglo de congelado. No se me hubiera pasado por la mente cuando estábamos en esos debates que podría llegar al gobierno un presidente que amenazara con la cárcel a los empresarios, Sí, a los dirigentes del partido Sí. de la oposición, a los periodistas, pero además con la cárcel gringa. Gringa. Es decir, entonces, para quienes han pensado Sí. que la razón por la que no votan por Iván Cepeda es porque iba a acabar con la Constitución, con la Constituyente, y la Constituyente ya está descartada. Pero aquí, el señor De la Espriella, claro que va a destruir la Constitución, de muchas maneras. La primera, lo he dicho, porque anunciar que va a perseguir con la justicia gringa a toda la oposición, empresarios y periodistas, es acabar con la libertad en Colombia. No, y acabar con la justicia. Pero además es negar a toda la justicia, a todas las cortes. O sea, ¿dónde está el presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y dónde está el presidente de la Corte Constitucional? ¿Y dónde está el presidente del Consejo de Estado? A esta hora les están diciendo que no existen, que tienen que traer una justicia gringa. Que Sí. no, ¿dónde está la fiscal general? Es decir, es la negación de las instituciones colombianas. Y además otra cosa, como si les faltara pruebas de que el que va a destruir la Constitución es él. Dice que con 90 decretos va a recortar el 40% del Estado y precisamente el Estado social de derecho. Va a acabar con todo lo que tenga que ver con la atención campesina, la Caja Campesina, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Banco Agrario, hágame el favor. Y va a destruir todo lo que construimos en favor de la verdad y la paz, empezando por la JEP, que dice que es un directorio político. que A ver, eso también la JEP, es... para quienes escuchan a fondo, la JEP
sin apasionamientos. Gracias a la JEP, no solo supimos de los 6.402 falsos positivos, también supimos de los 18.000 niños y niñas reclutados a la fuerza por la crueldad de la guerrilla. Eso no se sabía, ese número existe gracias a la JEP. Gracias a la JEP, centenares de soldados, de militares han tenido una segunda oportunidad y han recuperado su libertad. Y gracias a la JEP hemos visto a los victimarios pidiendo perdón a las víctimas y a las madres encontrando en las fosas comunes a sus hijos desaparecidos. ¿Quieren enterrar todo eso? ¿Quieren enterrar la posibilidad de la reconciliación en Colombia? Y para hacerlo, de nuevo, tienen que destruir la Constitución. Entonces, con un Congreso debilitado, negado y abyecto de muchas maneras, ¿qué tal que la amenaza constituyente, óiganme bien, esté en manos de este dictador? Porque lo que puede ocurrir es que como va a acabar la Constitución, porque va a acabar con la JEP, va a acabar con las instituciones de la verdad, va a acabar con las agencias de campesinas, con la agencia de tierra, con el DPS. Y va a borrar la justicia. Y va a borrar la justicia colombiana para reemplazar la justicia gringa, y va a acabar el Banco de la República. Yo me acuerdo todos los columnistas de derecha que decían, es que Cepeda o Petro va a acabar con el Banco de la República por sus críticas, y Petro lo criticó muchísimo. Este está anunciando que lo desaparece con la dolarización. Es decir, y yo le voy a decir a los que nos escuchan, voy a poner ejemplos simples. Si usted tiene un CDT fruto de sus ahorritos, hoy le están pagando al 12, al 13 o al 14. ¿Sabe qué va a pasar? Con la dolarización que proponen le van a pagar al 2. Pero en cambio lo que tiene que comprar en el supermercado lo tiene que comprar en dólares. O sea, es la entrega total de la soberanía. Eso es lo que van a elegir en verdad. Yo creo que como un mecanismo de defensa, casi que un mecanismo de alerta, de una alarma roja. Ojo que el que va a llegar es Trujillo, el dictador de la República Dominicana. Es Somoza en Nicaragua. Es Pinochet. Es eso lo que hicieron. Solo le falta anunciar que desde los helicópteros oficiales va a tirar a los periodistas y a los opositores vivos, porque por ahora se los va a tirar a las fauces de la justicia americana. Verdaderamente es aterrador que amenace a todos los dirigentes del partido contrario con meterlos, como si él fuera Trump, además. Es que es arrogante. Él los va a meter en la lista OFAC y él les va a quitar la visa, y además con un apelativo terrible. Dice, el quitavisas ya me hace caso. Sí. O sea, según él, el gobierno americano le hace caso a él, y el quitavisas le va a quitar la visa a todos los que no opinen como él. Hágame el favor. ¿Por qué no está reaccionando el sistema de pesos y contrapesos? Porque es que lo que estamos viendo es que en la medida en que salen estas declaraciones, que yo sí creo que ya rompen cualquier línea roja, ¿sí? Sea uno o no de la ideología que sea, ¿sí? Yo me pregunto por qué no está en este momento saliendo a decir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, los magistrados de la Corte Constitucional diciendo, oiga, esto no es democrático, esto no está respetando el Estado de Derecho. Independientemente del color que sean, ¿sí? Ojo, esto está pasando. No, es una colonia, es convertir a Colombia en una colonia. ¿Por qué no reacciona el sistema? Explícame. O sea, los 200 años de independencia se van a la alcantarilla. O sea, es tanto el odio a Petro que tienen. Pero no solo el odio a Petro. Mire una cosa que a mí me duele. Mire, en esa declaración que usted puso ahora. Y los y los errores de Petro. No, pero mire, usted usa una palabra que es el odio. Y yo de nuevo le digo a los colombianos, si en verdad con todas las diferencias, con todos los errores, les parece que se puede gobernar con odio, y que ese odio sembrado en las calles termina en machete, termina en riñas, termina en balazos, termina en vidas humanas perdidas. ¿Por qué el odio? Usted acaba de poner esa grabación de la Espriella. Mire lo que dice. Con regocijo voy a anunciar que voy detrás del tartufo Juan Manuel Santos y no voy a descansar hasta que pague. El odio, con regocijo en el alma, dice. Sí, ese no es el alma cristiana de él o el alma atea, ¿cuál de las dos era? Es que... Porque es el odio. No se puede gobernar con odio. Y yo quisiera solo transmitir un mensaje. Cuando yo posesioné al presidente Petro, lo he dicho varias veces, hace 4 años, como presidente del Congreso, le dije
que el gobierno que iniciaba debía ser para todos los colombianos, un gobierno de unidad, no para un sector, no para una secta. Eso no se pudo por la polarización. Pero le digo ahora a los candidatos, a los que van a ser elegidos y a los colombianos que los van a elegir, yo creo que hay que exigirle al que gane la presidencia que sea capaz de sanar heridas, de unir a Colombia. No puede ser que el que gane la presidencia la use como instrumento de odio para destruir el otro medio país, sus instituciones, las cortes, el Banco Agrario, la Caja Campesina, la Agencia de Desarrollo Rural, el DPS. No puede ser que sea un instrumento de odio para perseguir, puede que les guste o no les guste, un premio Nobel de Paz, o sea, para perseguir todo lo que eso significa. Yo les digo a quienes han adherido, por ejemplo, a David Luna, le hago esta con nombre propio. No, David Luna fue nuestro ministro en el gobierno Santos y le dio todas esas oportunidades. Cuando oye que llama tartufo a Juan Manuel Santos en el gobierno que él presidió, ¿está tranquilo? ¿Le parece bien? O sea, yo hablo... Mauricio Cárdenas, ¿le parece bien? ¿A usted cómo le parece que toda esta cantidad de jóvenes que ya no son jóvenes, que en su juventud vieron cómo sus padres fueron asesinados, y estoy hablando de el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, que está con Abelardo. Y con Carlos Leder ahora. Y con Carlos Leder, que ahora acaba de meterse en esa campaña de Abelardo. Pero oigo otro tema, otro de esos hijos, el hijo de Luis Carlos Galán, Juan Manuel Galán. O sea, está metido hoy apoyando este proyecto en el que... Pero a Galán también, yo espero que no lo he oído. ¿Sí? Yo creo que Galán no. Juan Manuel no. Yo creo que Galán está bueno, neutro, entonces, pero debería estar... y esperamos que no llegue allá. Pero es que no porque pero con lo no de nos Lara, guste... No es porque... Es que yo creo que aquí lo que se está perdiendo es la opción. O sea, acá, doctor Abelardo, con todo el respeto que me merece su campaña, aquí hay colombianos que tenemos el derecho a disentir de lo que él dice. Y de sentir con respeto. Sin que nos amenace. Y con respeto, porque pues hay que respetar para poder... Pero además porque si el señor... disentir, ¿no es verdad? Además porque si el señor ganara, necesita unir al país. Necesita, primero, que se reconozca su triunfo, que es una cosa que hay que hacer, sin duda, y es un llamado a todos. Yo creo que no puede ponerse en duda el resultado electoral, hay que reconocerlo. Pero inmediatamente, al minuto siguiente, el presidente elegido tiene que unir al país. No puede decidir que va a perseguir con la mano, la garra de la fiera, del tigre, va a destajar y a cortarle el cuello a todo el que no estuvo con él. Pero además me llama la atención que inclusive los empresarios, mire la intimidación. O sea, si hay empresarios progresistas también son enemigos y también hay que quitarle la visa. Y decirle al quitavisas y al gobierno americano que no puedan hacer empresa. Es decir, es la obligación de estar con él bajo la amenaza del castigo de una justicia extranjera. O sea, es la colonia. O sea, es que es el Imperio Romano. Es que es cuando invadió la Hispania. O sea, no hay nada que hacer. O sea, es el procónsul. Sí. Es un procónsul. ¿Y eso qué significa en términos, digamos, de país? Porque además él también propone una cosa que no ha hecho ni siquiera Donald Trump, que es retirar de las Naciones Unidas al país. Eso no lo hizo ni Donald Trump porque es muy difícil, pero eso es lo que él propone. De la ONU, de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque no quiere ser auscultado por la comunidad internacional, al igual que Nicaragua y Venezuela, claro, que son los que se retiraron, que eran y siguen siendo dos. Yo le digo a los electores regímenes de la autoritarios. Hoy, pero sobre todo, María Jimena, le voy a decir esto con sentimiento. A los 3 millones de electores independientes de centro, indecisos, que votaron por el profesor Fajardo, que votaron por Oviedo, que votaron por Claudia, que votaron en blanco, a ellos les voy a decir, ¿qué es lo que ha hecho Ortega, el dictador de Nicaragua? Lo que está anunciando de la Espriella: perseguir a los periodistas, meter a la cárcel a la oposición, obligarlos a asilarlos. O sea, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de su voto? Quien amenaza a las instituciones es el otro señor. Yo tengo muchas diferencias, porque yo soy liberal, con la posición de izquierda
sectaria, radical, y he dicho que es una campaña cerrada, en fin. Pero el señor Iván Cepeda jamás se le ha ocurrido perseguir a quien opina distinto amenazándolo con la cárcel rusa o china. No, porque sería lo mismo. El que no vote por mí le voy a decir a Putin que se lo lleve preso. O a Xi Jinping. Por favor, si es que es una funciona defensa. así, porque eso ya no... Y lo otro que me sorprende es esta narrativa de la Patria Milagro que busca recrear esa Colombia que hoy no existe. La Colombia con las FARC, la Colombia con la combinación de formas de lucha. Él acusa a Iván Cepeda y a su bandola, como le dice, de cometer la combinación de formas de lucha. Y es más, en su Patria Milagro, una de las promesas que hace es que va a elevar a ley, ¿no?, una prohibición de que en Colombia no se puede practicar como si se practicara pero normalmente. Si eso ya está prohibido. Pues, imagínese, hay que explicar que eso es ilegal en Colombia. Pero mire, María Jimena, con la autoridad política que me da el hecho de haberme opuesto en el primer año del gobierno Petro al método de la paz total, porque advertí que iba a ser un fracaso. Sí, y lo dije públicamente. Sí, con esa autoridad quiero decir lo siguiente. Iván Cepeda puede haberse equivocado de buena fe en la idea de hacer la paz de esa manera, pero lleva la vida entera defendiendo a las víctimas, mientras el otro señor lleva la vida entera defendiendo a los victimarios. Pero además hay un asunto que resulta más evidente. Es decir, si el señor Iván Cepeda se equivocó al proponer un modelo, el otro señor no se ha equivocado, sino que de manera consciente ha estado del lado y apoyando y en nexos con el señor Mancuso, con el señor Macaco, con el señor Tuto Sierra, con el señor Boliche, y ahora con el señor Leder, y ha dicho además, no es que David no supiera Murcia, quiénes son, con David Murcia. Ha defendido y defendió a Alex Saab. Y además defendió en su momento la pirámide que defraudó a tantos colombianos. Y dijo que eso estaba bien. Que estaba bien. Pero además no lo hizo por error, porque no supiera quiénes eran esos paramilitares. Llegó a decir que todos los colombianos deberíamos actuar como Mancuso. Eso dijo él, está en las grabaciones. Es decir, todos deberíamos ser empaladores de mujeres, descuartizadores, deberíamos matar niños y bebés como hicieron en San José de Apartadó. Eso es el odio y la crueldad. Cuando él dice que acaba la JEP, yo quiero reiterar algo. Gracias a la JEP se han conocido también las crueldades de las guerrillas que ya no existen. Hoy hay bandas de narcotráfico como las del Ñeñe Hernández, con los que almorzaba el señor de la Espriella, papá y su familia y tal. Sí, en Valle, sí. Entonces ellos han estado en ese mundo y además en esa cultura traqueta. Yo no sé si los colombianos piensan que el ideal es coleccionar relojes de oro y andar en yates y es la cultura traqueta. Pero yo le digo una cosa, yo sí creo que una de las grandes apuestas que tiene esta Patria Milagro es la venta de la figura de Abelardo de la Espriella. Muchos colombianos que tienen y representan esa Colombia aspiracional ven en él el colombiano que ellos quieren ser. Quieren tener avión, quieren vestir ropa de marca, quieren codearse con que les espera es digamos personas que están en el éxito. Pero les espera todo lo contrario, porque cuando acaben con DPS, con las organizaciones campesinas, con el Banco Agrario, con el Banco de la República, cuando todo haya que comprarlo en dólares, es la pobreza y el hambre y la represión, porque con esto que acabamos de oír hace un rato, todo el que se oponga va a ser un enemigo. Sí. Y como es un enemigo, pues hay que dispararle, por la razón o por la fuerza, dice él. Sí. Entonces, dice que por la razón o por la fuerza. Nos está ofreciendo una dictadura ahora, en tono menor, porque ni María Jimena, ni yo, ni nadie que nos escuche a esta hora, a pocos días de la elección, podemos saber quién va a ganar. Por eso digo en tono menor. Yo espero, en verdad, que quien gane tenga la nobleza de abandonar el odio y tenga la nobleza de sanar las heridas y unir el país. Ninguno de los retos en materia fiscal, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia energética, se pueden resolver con un país fracturado, roto, que hace un gobierno inviable. Y al Congreso de la República, al nuevo Congreso, que lo conozco bien, yo le hago un llamado. Ahora más que nunca se necesita la autonomía del Congreso, la separación de poderes, el equilibrio de poderes.
El Congreso debería organizarse para garantizar primero unas mesas directivas del Congreso para el Congreso. Y lo que se viene es una cosa que parece menor, pero no lo es, la elección de Contralor General. Porque pueden elegir un Contralor independiente, sin esperar guiños ni de Cepeda ni de las Priella. Ejerzan su autonomía. Y las Cortes ejerzan su autonomía, háganse respetar frente a esta negación de quien habla como si fuera un dictador y dice: yo no reconozco la justicia colombiana y apelo a la justicia gringa para que meta a la cárcel a toda la oposición. Ah, sí, sí, es que eso es una... O sea, eso no se había visto nunca. No, yo creo que eso es... Y esa corrida de cerca, yo quiero preguntarle eso. Y además, claro, a mí me queda un poco... es complicado pues porque usted es protagonista de esta trama. Aquí estuvo... una persona que trabajó con su campaña cuando usted decidió meterse a presentarse como candidato presidencial. Ángel Becasino, que es un experto en publicidad y en campañas y en manejo de todo este tema, dijo que la equivocación la había tenido Gustavo Petro, porque había escogido a Iván Cepeda y no a Roy Barreras. Eso ya no se puede arreglar. Es agua pasada. Yo creo que a mí me queda muy difícil opinar sobre eso, pero lo que sí puedo decir es que... Usted sí cree, a mí me parece que es que todo tiene, digamos, además de que haya habido eventualmente una equivocación ahí, es que aquí hay una decisión o un sentimiento muy fuerte contra Gustavo Petro, contra lo que hizo Gustavo Petro por parte de una gran cantidad de colombianos también, que hoy están votando por Abelardo Espriella. ¿No le parece a usted que eso hay que verlo y hay que estudiarlo? O sea, ¿cómo así que 10.500.000, casi 500 votan por esta opción? ¿Qué es lo que le pasa a este país? A ver, se ha sembrado odio de lado y lado durante estos años. Y como decía una colega suya hace muchos años en un libro que usted leyó, yo también, siembra vientos y recogerás tempestades, decía Patricia Lara, sí. Que también la dejan en visto, a propósito. Entonces, porque yo no creo que se haya equivocado, bueno, no sé, el asunto no es el candidato que podría ser el monje más bondadoso de un lamasterio tibetano, pero si lo encierran allá, no logra comunicar su bondad. Entonces, yo creo que ha sido el tema de la campaña cerrada. Y Ángel Becasino, para decirlo, me parece justo con él, fue víctima también del aplastamiento que hizo Petro de nuestra campaña. Porque yo he dicho que, yo decidí jugar con la camiseta del pacto porque ayudé a tejerla, porque yo soy fundador del pacto. Y cuando usted juega con esa camiseta, como si yo juego con la camiseta del América o del Junior que ganó ayer, y el dueño del equipo el día del partido dice que yo no juego, pues estoy jodido, ya no tengo tiempo de decir a quién le podía yo decir que yo no había sido 4 años defensor del pacto. Y Becasino pues terminó víctima de eso porque él creyó que había garantías, creyó que lo mínimo que había era neutralidad y creyó en una estrategia que ya es agua pasada, en la que yo la proclamé en estos micrófonos hace meses. Iba a haber un candidato de izquierda, que era Iván. Yo recorrí el país invitando a la gente de izquierda a que votara por Iván de manera leal. Y que en marzo iba a haber una consulta entre Iván y yo para escoger una fórmula de centro-izquierda. Como se sabe, eso no ocurrió. Pero ahora eso no importa nada. Lo que importa es que estamos a 8 días, 10 días de la decisión presidencial y el señor que acabamos de escuchar, que tiene opción de ser presidente, amenaza con traer la justicia gringa contra todo el que opine distinto, y no solamente a los aliados, dice, del otro proyecto político, sino a los empresarios y a los periodistas. Claro, pero otra cosa que él habla, y lo dijo muy claramente en esta declaración, es que él lo que representa es una nueva política, que no tiene nada que ver con la política clientelista. Y no es tan nueva porque resulta que la influencia de Boliche, de Mancuso, de Macaco, del Ñeñe, de los narcos ha sido desgraciadamente la misma desde hace 30 años. Él lo que hace es recoger toda esa fuerza, encarnarla y actuar como tal. Porque es que un estadista que quiera y que ame a Colombia no amenaza a 10 millones de colombianos que fueron a las urnas y votaron contra él
diciéndoles bandidos y diciéndoles que los va a meter preso a la cúpula entera del partido que fue elegido democráticamente. Yo no estoy en esa lista, es más, competí con ellos, pero sacaron 4,5 millones de votos legítimos, democráticos, y además hicieron una consulta popular democrática. O sea, primero hicieron un mecanismo interno que es muy novedoso y escogieron su lista por voto popular. Están negando el resultado democrático. Él está negando el resultado democrático y amenazándolos no solo con eso, porque dijera, es que son ilegítimos, porque no, los está amenazando con la cárcel, y yo repito, con la cárcel gringa, con la negación de la justicia. Si alguien amenaza hoy la libertad, los derechos y la Constitución, es el candidato de la Espriella, que ya, sin posesionarse, está actuando como Ortega, como Pinochet, como Bukele, como un dictador, con una mano garra, dice él, furiosa, contra todo el que opina distinto. Y ustedes, los periodistas, ¿a usted no le tumbaron este canal hace unos días? Sí, espero que no me lo tumben ahora que estamos hablando y estamos cuestionando esas declaraciones que hace el candidato Abelardo de la Espriella. Yo le vuelvo y le pregunto este interrogante. Él dice que está creando un nuevo orden, así, y me acuerdo mucho de esta sociedad orwelliana, ¿no? En 1984. De 1984, que es el nuevo orden y esos 2 minutos de odio, ¿no? Para que se acuerden qué pasaba en 1984. Diariamente había un ritual, ¿sí? Que era parte de la propaganda que mantenía pues caliente la sangre de los ciudadanos en 1984, la distopia de George Orwell. Y en esos 2 minutos los ciudadanos tenían que gritar cosas horribles en contra de los otros. De los opositores, que pues que los desaparecieron, además. Que los desaparecieron y que aparecían siempre en una pantalla, ¿sí? Bueno, yo me siento, hay veces, lo digo sinceramente, recorriendo las páginas de 1984 y no nos damos cuenta. Y mi pregunta es, ese nuevo orden que él promete, porque hoy habla de un nuevo orden, ¿es posible lograrlo sin ninguna ayuda de la clase política? Porque él también lo que está planteando es acabar con la clase política. Pues, obviamente, pero no es con la clase política que tiene suficientes razones para que la gente la desprecie. Con el sistema político democrático. Claro, pero hoy dijo y sacó un nombre, le preguntaron que quién podía ser un ministro. Y salió a relucir un nombre de la clase política. Que es de la clase política, que es senador Mauricio Gómez Amín. ¿Quién es Mauricio Gómez Amín? Pues es que son buenos los que están con él. ¿Y Lochar? Sí, bueno. Pero sí, Lochar y la señora, ¿cómo se llamaba? La que se voló por una ventana de un consultorio odontológico. Aida Merlano. Ellas no eran los Arturo que están Char, condenados por compra de votos. Arturo Char y ellas, que están con de la Espriella. Pues Arturo todavía está acusado, sí. No, pero la señora Merlano no era ese condenada, rollo con, sí. Con Lochar, por robar, por robarse los votos. Para comprar votos. Por le cogieron plata y no sé qué vaina en su sede, en el comando, como llaman ellos. Es decir, si alguien tiene en su organización gente comprobada con condena por compra de votos, es el señor de la Espriella. Si alguien tiene comprobado con juicios, condenas y extraditado a alguien con nexos con Maduro que saqueó, es Alex Saab, es el señor de la Espriella. Si alguien tiene nexos comprobados jurídicos con los narcos, con el señor Boliche o con el señor Mancuso, con el señor DMG, Murcia, con el señor Saab, pues es él que fue su abogado y su defensor. Es decir, él representa eso. Pero eso no puede significar que del otro lado nadie le odie. Yo quiero decir eso con claridad. Si el señor llegara a ganar porque 10 millones de colombianos deciden esa dictadura, lo que nos corresponde a los demás es reconocer el resultado democrático y abogar por la unidad del país sin odiarlo. El problema del odio transmitido que él dice me llena de regocijo el alma meter a la cárcel a Juan Manuel Santos, es que el odio se transmite. Sí. En Ruanda fue una emisora la que causó el genocidio, porque transmitía el odio de los hutus y los tutsis y se mataron a machete. Y ya hemos visto aquí en los Colombia, 2 minutos de odio. pero ya estamos viendo gente que agrede con machete a los otros. Si los colombianos en los barrios y otros ofreciendo, si llega a ganar yo lo mato, le doy bala. Por Dios, al pueblo cristiano y al pueblo católico. Yo soy católico, pero al pueblo cristiano, evangélico.
que está acompañando de la Espriella. Yo creo que tienen que hacer una cadena de oración para curarlo del odio, porque no creo que puedan estimular el odio, la venganza, el machete, la bala y la persecución con eso que él dice regocijo en el alma. ¿Qué clase de alma tiene quien disfruta del odio hacia otro? O sea, un juez o un estadista puede decir, yo pienso que fulano de tal cometió unos delitos y debe ser investigado por la Corte colombiana o lo que sea. Pero que ese mismo diga, me llena de regocijo ver que se pudran. Eso es odio. Pero ¿y usted no le parece que eso se debe aplicar también para y para Petro también. Para Petro. Pero Porque, que dice que se pusieron a sembrar. Ellos es que eso, creyeron que la estrategia de la polarización y de la siembra del odio iba a significar, como significó la desaparición del centro y de quienes somos liberales y de los que teníamos una posición sensata o moderada, desaparecimos. Y que con eso quedaban al final, y ese fue el gran error, quedaban al final el candidato que escogía Petro y el candidato más odiador, que era de la Espriella. Y hasta hace unas semanas Petro estaba convencido de que le convenía de la Espriella, porque como tiene tantos pecados y tantos esqueletos en el closet y todo ese montón de mafiosos alrededor de él en el pasado y en el presente, pues entonces iba a ser fácil de derrotar. Pero en una competencia de odio no cayó en cuenta que gana el que más odie. El que más odia. Y resulta que de la Espriella odia más, aunque sea increíble. Porque uno creía que Petro odiaba más, porque pues, las cortes, los no sé qué, no. Por su pero por sin su embargo, narrativa. Sí. Pero sin embargo nunca le pidió a un gobierno extranjero que persiguiera a nadie aquí. Es más, aquí la gente dijo lo que le dio la gana durante 4 años. Y Petro vociferaba en el micrófono, pero no persiguió a nadie. Pero los está amenazando con desaparecerlos físicamente, por la razón o por la fuerza. Pero mire que él lo dijo desde el comienzo y como que el sistema... No le creyeron. No le creyó. Que iba a destripar a la Bolivia. Exactamente. Eso es una de las cosas que más me ha sorprendido de cómo es que se recibieron esas palabras. Yo me imagino cuál hubiera sido la reacción de esos mismos que recibieron esas palabras de manera tranquila si las hubiera dicho Gustavo Petro. No, pues que imagínese. Era horrible igual. O sea, hubiera sido devastador, pero él lo dijo y no cayó como mal. Pero mire, y usted sabe que es destripar, ¿no? Destripar es quitarle sacarle las vísceras, claro, a las personas. Pues, yo que soy médico cirujano, lo que hicieron los paramilitares amigos de él en el pasado, lo que él propone que se haga, porque dijo, todos debíamos hacer como Mancuso, o sea, destripar a las víctimas, jugar con las cabezas, hacer toda esa cosa horrible que se hizo. Pero fíjese una cosa, los 10 millones, porque están ahí, de electores de la Espriella, digo yo, de buena fe, la inmensa mayoría, están con él por 2 razones. ¿Por qué? Primero, porque se supone que defiende la Constitución y las instituciones. Y segundo, porque les va a devolver la seguridad, creen ellos. Sobre lo primero. Y tercero, porque no quieren, o sea, creen que Petro acabó con el país y que le entregó las instituciones, pues... Claro, digamos, por odio a Petro. Pero Petro ya se va. Entonces, lo primero, los que piensan que de la Espriella va a defender las instituciones, con estas últimas declaraciones y con lo que ha dicho está claro que para poder hacer lo que él quiere va a destruir las instituciones. La negación de la justicia, la destrucción del 40% del Estado Social de Derecho, 90 decretos en los primeros días para acabar por vía decreto instituciones, e inclusive hacer él una constituyente para poder hacer la justicia de colonia americana que él quiere imponer, con la dolarización y acabar el Banco de la República. O sea, el asunto de que de la Espriella iba a defender las instituciones es precisamente lo contrario. Y que va a devolver la seguridad. Claro que dijo, hoy lo negó, que en 90 días iba a recuperar la seguridad. Dijo que no. Que hoy dijo que no, que era que en esos 90 días iba a dar de baja a los 10 principales jefes de las bandas, ¿no? Yo creo que los electores saben que le está mintiendo. O sea, que realmente creen que en 90 días va a dar de baja al tiempo a Mordisco, a Pablito, a Calarcá, a todos esos tipos. Es decir, que duran años y a veces después de operativos muy complejos se dan de baja un tipo, se entrega.
y él los va a dar de baja. Pero hay en otras los primeros cosas que 90 ha días. prometido en su Patria Milagro. Por ejemplo, él lo que plantea es que va a legalizar las armas para, digamos, para que las usen los civiles. Sí, la matazón. Eso, y además abrir una especie de ¿qué será?, de convivir para los reservistas, y que formen parte, pues, O sea, lo de un cierto es ejército que paralelo que ayude a con confrontar eso- a los con enemigos eso- de la patria. Con eso no va a devolver la seguridad a Colombia. Quien promete violencia siembra más violencia. Si así fuera, los crímenes paramilitares hubieran devuelto seguridad y lo que llenaron fue de dolor y de desplazamiento a los campesinos, que los van a volver a desplazar. Pero lo que sí es cierto es que él es sincero, porque él está anunciando que La va guerra. a acabar la guerra, la violencia, Pero la es que, persecución mire la y diferencia. la destrucción de las instituciones del Estado de Derecho. A ver, piensen solo en una cosa. Acabar el Banco Agrario, insisto en eso. Acabar la Agencia de Desarrollo Rural. Acabar la Caja Campesina. Acabar el Banco de la República para que sea la dolarización. Sí. Acabar con las cortes colombianas porque ahora nos va a juzgar es una corte gringa. O sea, ¿eso no es la destrucción de las instituciones? Eso es una dictadura tropical. Todavía puede Colombia evitar eso. Ahora, al otro lado, que no hemos hablado del otro lado, ¿Por qué no vamos al otro lado un poco? A Iván ver qué es? Cepeda tiene una responsabilidad histórica. Yo no he hablado con él, le agradezco. ¿Usted no ha hablado con él? No, él nunca me llamó. Pero usted sí Yo- habló con Gustavo Petro, el presidente Claro, lo llamó. porque él me llamó la semana pasada. Sí. Porque el mismo día que anunció el comité ese de la constituyente en buena hora que lo iba a retirar, entonces el presidente me Sí, llama a preguntarme. Tardíamente, te digo yo. Tardíamente, además a los 2 días otra vez Petro volvió a hablar de las tales firmas. Pero entonces, ese día por lo menos, ¿cuál era su preocupación? Digo, si ya no hay constituyente, dice Petro, las reformas hay que aprobarlas en el Congreso. Y me dice, Roy, usted con su experiencia, ¿cree que con el nuevo Congreso se pueden hacer mayorías para aprobar la reforma social? Le dije, claro que se puede, como las hice con usted, como las hice con Santos, dialogando, consensuando, claro que se puede, pero ¿quién puede hacerlas? Entonces, ayude a hacerlas. Yo, presidente, Petro, yo no puedo porque eso le corresponde al candidato Iván Cepeda, que tiene que decidir un jefe de debate parlamentario. Yo no sé si se acuerda, María Jimena, en un debate en Caracol, yo competía por la consulta y el presidente Petro dijo al aire, le voy a pedir al expresidente del Congreso, Roy Barreras, que sea el jefe de debate parlamentario para que haga la coalición mayoritaria. Entonces, pero eso me lo dijo como en diciembre, Ya. 3 meses antes. Entonces, esa fue la conversación. La gente, y agradezco a miles de personas, sobre todo de los compañeros fundadores del pacto y tal, vieron la foto y pensaron que yo podía llegar a ayudar en esa campaña. Hacer los acuerdos que son obvios, eso no se trata de magia. La capacidad de aporte de Sergio Fajardo y de Edna Bonilla en materia de educación. Es decir, yo dije entonces, y lo digo ahora que ya me parece muy tarde, pero Sí, ya. este debería ser un gobierno de coalición, un gobierno en que se aprovechara la decencia, la honestidad y el conocimiento en educación de Fajardo y de Edna. Este debía ser un gobierno en que se le dieran garantías a Oviedo para competir por la alcaldía de Bogotá, que es su sueño. Este debería ser un gobierno donde se aprovechara el coraje y la valentía de Claudia López, que se ha jugado la vida contra los paramilitares y contra la corrupción para ponerla al frente de la estrategia anticorrupción que anuncia Iván Cepeda. Él debería haber respondido ya a esta amenaza de la democracia que hizo de la Estrella, porque es una amenaza contra su partido, contra sus 10 millones de electores y contra la democracia. Y debería de una vez por todas. A mí me da pena, pero es que a 10 días de una dictadura anunciada, yo creo que todos tenemos que decir la verdad. No hay tiempo de diplomacias. Me da pena decir lo que yo creo que es obvio. Él debe desmontar contundentemente, claramente, sin la constituyente. O sea, no habrá constituyente y las reformas sociales que requiere el pueblo colombiano las voy a hacer en el Congreso. Primera cosa. Segundo, tiene que desmontar paz total. Pero sin duda, Sí, yo creo claramente, que y es eso. decir el método fracasó, acaba de volarse un tal Tito, no sé cómo diablos se llama el tipo, Sí. y ya se tiró la vaina que se supone que iba medio bien de la cosa de los comuneros del sur. Del Comuneros del Sur, que era la que supuestamente iba bien. Entonces, tiene que decir, no le jalo más al error de método de la paz total. Y la paz es una obligación constitucional, pero la voy a hacer después de fortalecer las fuerzas militares en un gobierno de coalición. Todavía está a tiempo.
esta semana debería anunciar un ministro de Hacienda que tranquilice la economía, que le garantice a los colombianos el respeto por la iniciativa privada, la reactivación económica, la seguridad jurídica de la inversión, porque muchos empresarios prefieren al dictador porque sienten que no hay ninguna seguridad jurídica al otro lado, pero él puede garantizar eso con un nombre del ministro de Hacienda, no sé quién será, pero hay muchos colombianos capaces de garantizar eso. Debería ser capaz de anunciar un ministro de Defensa, capaz de devolverle a la gente la certeza de un manejo profesional de las fuerzas militares en una etapa previa a cualquier paz, que es el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía. Si él hiciera eso, estoy seguro que recupera confianza frente a esta vocinglería y estas amenazas del candidato a dictador que acabamos de escuchar. ¿Por qué no ha podido hablar con Iván Cepeda usted? No sé, porque yo respeto mucho, él nunca me llamó. Hace 3 meses que nunca me llamó y ya no me va a llamar, pues ya es muy tarde. Y así me llamara, ya no hay tiempo de recorrer el país. Imagínense, habría que recorrer los 32 departamentos para decirle a los electores independientes, a esos 3 millones de colombianos, a la gente que ya votó. Y yo aprovecho este micrófono para decirle todos aquellos que votaron por Iván, incluyendo los 400.000 colombianos que votaron por mi partido en marzo, yo les pedí que votaran en la primera vuelta por Cepeda. Por eso sí. Yo adherí desde antes y mis electores ya se fueron para allá y ya votaron con él. Eso ya están contados en los casi 10 millones de votos. Pero hagan un esfuerzo adicional. Vayan por la gente que no pudo ir, que no salió, que estaba lloviendo, que lo que sea. Pero hay manera de crecer todavía en el Pacífico, en Chocó, en Buenaventura. Hay manera de crecer en Santander. Hay manera de crecer en muchas regiones de Colombia todavía. En Antioquia, tierra pujante. Yo creo que Antioquia pues tampoco merece un gobierno dictatorial donde no haya justicia. ¿Quién está seguro en esa condición? Si vamos a reemplazar la justicia colombiana, ¿por qué? Por agentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, es inconcebible. Abelardo Lasprilla tiene también yo creo que una bandera muy importante, porque él dice que representa una Colombia que está cerca, o por lo menos que profesa una profunda consagración a Dios. Sí. No, pero eso no se lo cree nadie. Bueno, eso es lo que él dice. No, yo creo que nadie. Apela mucho a esa, digamos, a cultura católica no, y ahora cristiana evangélico que tenemos en Colombia. La pregunta que yo le tengo es decir, ¿cómo entiende uno que haya esa fachada que yo creo que es muy acertada porque apela pues a esa Colombia, a la religiosidad, a la religiosidad a la familia, de la familia, que eso tiene mucho asidero, ¿sí? En ciertos lugares de la sociedad colombiana y hay que respetar eso. No, pero claro, yo soy un hombre creyente, pero yo no me inventé ser creyente ahorita. Yo me crié con los hermanos de las escuelas cristianas, entonces decir, yo soy católico de verdad. Sí, pero usted es católico de verdad. Pues yo soy católico desde chiquito, usted no. Yo tengo un hijo mío que es matemático en una universidad extranjera y es agnóstico y yo lo respeto, él no cree, yo sí creo. Pero independientemente de eso, los liberales, este es un tema fascinante, hemos defendido durante décadas, siglos, la separación de la Iglesia y el Estado. Sí. La separación de la Iglesia y el Estado. Pero independientemente de eso, para los creyentes. Pero eso también se está perdiendo. Esa es la percepción que uno tiene y es que... ¿Del lado de quién estuvo Cristo? Del lado de las víctimas. Del lado del perdón. No del lado del odio. Se sacrificó. Fue alguien que demostró que había que actuar con amor en la defensa de lo que él creía. Amados los unos a los otros. De las Espriella dice, odiados los unos contra los otros. Claro, no, y los voy a destripar. ¿Eso qué tiene de cristiano? De cristiano. Entonces, eso es una de las grandes, digamos, interrogantes que... Pero déjeme decir esto por testimonio. Yo he dicho, porque es cierto, que la campaña de Iván es una campaña cerrada, que se la tomaron unos sectores sectarios, que se han equivocado, en fin. Pero también quiero decir esto, para tranquilidad de los demócratas, de la gente independiente, de los empresarios. Lo conozco hace 17 años. Iván Cepeda es un hombre bueno. Iván Cepeda es un hombre que toda su vida ha estado al lado de las víctimas. Iván Cepeda es un hombre
capaz de dialogar y de entender. Yo estoy seguro que es un hombre respetuoso de las instituciones. Sí. Ha apelado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quiere destruir. Respeta el multilateralismo, que el señor de la Espriella quiere destruir. Yo no le he escuchado decir que va a meter a la cárcel a todos los electores de la Espriella. No. Quiero oírle decir lo que sé que es así. Él ha hablado de un acuerdo nacional. Entonces yo no he hablado Sí, con la él diferencia- hace 3 meses, pero no necesito pedirle permiso para defender lo que he defendido toda la vida. Para defender la verdad, la vida, las víctimas, la JEP, el derecho de tantos militares a tener una segunda oportunidad a cambio de la verdad, que es lo que ha ocurrido en la JEP, el derecho de conocer las crueldades de las guerrillas también se han conocido en la JEP. Decir que la JEP es un directorio político es un agravio a cualquier corte y a cualquier posibilidad de justicia transicional en el mundo. La justicia transicional en el mundo se ha construido de manera novedosa para poder parar las guerras y garantizar la no repetición. Eso es lo que hicimos con el acuerdo y de paz. lo que es increíble también es esa feroz ataque contra Juan Manuel Santos, que tiene que ver precisamente con el acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Que de la Espriella lo apoyaba en el 2016. Es que eso le estoy diciendo. Cuando era ateo. Tenemos aquí las declaraciones. Y cuando defendía a DMG. Y cuando era abogado de SAP. Exacto. Pues eso era. Y hay declaraciones que están por todas las redes donde dice, es muy bueno ese acuerdo, hay que apoyarlo. Yo siempre he estado de acuerdo con todos los, digamos, tipos de arreglos de ese estilo que ha hecho. Esa ha sido su De justicia trayectoria transicional, claro. de justicia transicional. Yo lo conocí así, como una persona muy presente en toda la zona de Ralito. Que, Y en, pues, en los hacía- arreglos jurídicos para los paramilitares. para los paramilitares, exactamente. En compañía de Carlos Alonso Lucio, que es hoy también uno de sus grandes soldados, si se puede decir eso. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿qué va a pasar en un gobierno de Abelardo de la Espriella si gana? Como él dice que ya ganó, con el acuerdo de paz, con lo que ya sabemos qué pasa con la JEP, o lo que él pretende con la JEP, pero con todo lo que trae el acuerdo de paz, que mal que bien el gobierno pero lo va de a Gustavo destruir. Petro pues ha ido así a su modo Pero lo va haciendo. Pues es obvio que lo va a destruir porque lo odia, pero aún no ha ganado. A ver, yo quiero recordar esto. Hoy, a 10 días de la elección, la diferencia son 600, 700 mil votos. Eso es hoy lo que está en las urnas. Sí. 700.000 personas, colombianos, trabajadores, honestos, que trabajan en todas esas entidades del Estado, en DPS, en Bienestar Familiar, en la Agencia de Desarrollo Rural, en las superintendencias, en el Banco Agrario, a lo largo y Bueno, ancho ellos, del país. la mayoría de los ellos van a echar, los van a sacar. Yo les digo, despiértense, despiértense, no tengo ninguna duda, yo no la tengo. Hay 2 opciones. A mí no es que me hagan felices la polarización, por eso intenté ofrecer mi nombre, como lo ofreció Sergio, como Claudia, eso ya murió. Pero no tengo ninguna duda, esas 700.000 personas tienen 10 días para que gane Iván Cepeda. Tienen 10 días para que gane el Estado Social de Derecho, para evitar la motosierra de la Espriella, que es la motosierra de Milei y la motosierra de los paramilitares. Él está proponiendo la motosierra al Estado Social de Derecho, con la destrucción del 40% de las instituciones. 700.000 familias. No vayan a quejarse después, cuando tienen el poder magnífico, libre del voto, para decir, hombre, yo no quiero que se destruya el Estado Social de Derecho. Y sobre todo una cosa final, María Jimena, la esperanza de millones de colombianos de salir de pobres, de un país justo, es que pareciera que en todo este ruido que ha generado la Espriella se nos olvida algo bellísimo, la inclusión social. El avance en materia de inclusión social, el reconocimiento del distinto, del campesino, del claro, negro. pero lo otro ya para terminar es que en su discurso él plantea seriamente que el estallido social, que el país no puede volver al estallido social y que el estallido social fue un invento. Pues Sí, fue un invento de Carrasquilla, de que las puso a la gente en guerrillas. media No, pandemia él a no dice aguantar eso. hambre. Él no dice eso, él dice que eso fue un invento precisamente, lo dice claramente en esas declaraciones, que es un invento de la guerrilla, que en ese momento no existía ya, pero bueno, en fin. O sea, la guerrilla propuso la reforma O tributaria sea, que de era Carrasquilla. del terrorismo y de la guerrilla, y que en su gobierno, si llega al poder,
pues no lo va a tolerar. O sea que también nos devolveremos en el tema de Los las jóvenes. protestas y de los jóvenes. Los Y eso lo jóvenes- dijo apelando a los jóvenes. Los jóvenes que son libres por naturaleza. Los jóvenes que cantan, que danzan, que pintan, que van a los conciertos, que pintan murales, que son irreverentes porque el joven es eso. Los van a reprimir. Necesitamos a los jóvenes votando por la libertad y por la vida. Ese no es un eslogan. Realmente esta es una escogencia entre la vida y la muerte. Es una escogencia ni más ni menos que entre el bien y el mal. Yo he dicho, me basta esta comparación que repetí aquí en A Fondo, en esta conversación. Hay un señor que no habla conmigo, no se dejó ayudar, pero que toda su vida, el señor Iván Cepeda, ha defendido a las víctimas. Y hay otro señor que toda su vida ha defendido a los victimarios. Yo no necesito ninguna otra razón para invitarlos de corazón a darle la oportunidad a que Iván Cepeda pueda hacer un gobierno de acuerdo nacional, un gobierno tranquilo, donde se sanen las heridas, donde se elimine la mala idea de la constituyente, la mala idea de la paz total, Bueno, y como se le dé dicen. seguridad jurídica a la gente. Ojalá nombre 2 o 3 ministros hoy. Ya de la Espriella nombró el primer ministro, que es un senador de la clase política, Mauricio Gómez Amín. Sí, pues este otro que nombre un técnico. Un soldado de César Gaviria. Por eso, entonces que aproveche el contraste, Iván, y nombre un técnico en el Ministerio de Hacienda y un experto en seguridad en el Ministerio de Defensa, para que se vea, y además un gobierno de coalición, que aproveche la sabiduría de los dirigentes como Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Muchas gracias por esta oportunidad que tuvimos aquí en A Fondo de hablar sobre este momento y tratar de, con todo el respeto, pues plantear cuáles son realmente los escenarios, ¿no? Y cómo es que se puede votar a conciencia, ¿sí? La idea aquí es votar, pero masivamente, tener cuidado en por qué se vota. Votar sin Sí, odio. sí. Yo diría, votar sin odio, respetar el resultado, que quien gane una al país en lugar de dividirlo. Y a quienes creemos en un proyecto progresista, claro que se puede ganar. Yo lo digo desde afuera de la campaña, no estoy en la campaña, pues por voluntad del candidato o por no sé por qué, pero todos los que creemos en un proyecto progresista, Sí, hay que... movilicémonos, porque claro que se puede ganar, claro que se puede ganar. La señora Keiko en el Perú iba sobrada. Y Yo no mire, sé hasta ahora cómo va, pero creo que ya la está pasando pero el creo que candidato ya progresista. la está pasando el candidato. Entonces, claro que se puede, pero hay que movilizarse. Cada quien haga lo que pueda por su cuenta. No se puede dejar, yo por lo menos no voy a dejar, es la esperanza de 10 millones de colombianos, de la inclusión social, de salir de la pobreza, del cambio, abandonada. Tenemos una obligación con esas personas, que es la obligación del triunfo. Y le cuento que nos acompañó mucha gente. Mire, 3.454. Ay, yo pensé que estábamos grabando, estamos en vivo. Sí. Me parece buenísimo, yo no sabía. Es correcto. Bueno, muchas gracias a las 3.000 y no sé cuántas personas que estuvieron nos con estaban nosotros. Muchas gracias y a votar. A votar masivamente. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.